Muy bien, estamos ahora, como le dije, con Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, para conversar sobre la clase media. En los últimos días, la verdad que apareció una nota de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde daba cuenta que 7 de cada 10 peruanos eran de clase media. Y esto generó el entusiasmo de algunos periodistas, de algunos gobernantes, que dijeron, caray, somos ya no sé qué, no nos para nadie. Y Alfredo, yo sospechaba que algo malo había con esto o que el cálculo estaba bien, hasta que leí hace un par de días un blog de Alfredo Torres en Semana Económica, que lo publica cada 3 semanas o algo así, donde pone los puntos sobre las IES. Alfredo, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Si fuéramos un país donde 7 de cada 10 personas son de clase media, ¿qué seríamos? Como un país, estaríamos en el G20. Probablemente, ¿no? Así es. Claro, la idea de la clase media es que un país con una elevada clase media, pues es un país mucho más estable, ¿no? Donde hay menos problemas sociales, ¿no? Y entonces genera mucha tranquilidad haber llegado a ese estadio. La realidad es que nosotros estamos muy lejos de esa situación, ¿no? El BID lo que decía es que hay una clase media consolidada, que es de 26%, y una clase media emergente de 48, 49, y que juntos sumaban 70. Claro. ¿Es correcto esto? Bueno, no existe una definición única de clase media, ¿qué cosa es clase media? Claro, no existe una definición única, pero en todo caso hay varias aproximaciones al tema, ¿no? La que toma el BID me parece a mí que es demasiado generosa, por decirlo de alguna manera, porque establecen que cualquier persona que no es pobre es clase media. Entonces, una persona que gana más de 1.100 soles, según el corte que está establecido, que establece el BID, o sea que gana un sueldo mínimo, digamos, el jefe del hogar, y medio sueldo mínimo su cónyuge, una familia de 4 personas, ya salta el umbral de la pobreza y pasa a ser la clase media emergente. Y cualquiera que conozca el Perú y cualquiera que sabe cómo vive una persona con sueldo, una familia con un sueldo mínimo y medio, con 1.000 soles, sabe que eso no es real. O sea, con 1.088 soles no es la idea de clase media que uno ha visto en las películas o algo así, no califica. Entonces, ¿pero qué hay entre pobre y clase media? Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a preguntar a la gente qué cosa cree que es salir de la pobreza, qué cosa cree que es ser clase media. Y lo que encontramos es que nos decían, en promedio, digamos, hablando estadísticamente en la mediana, que para dejar de ser pobre había que ganar 1.500 soles. Y que para ser clase media había que ganar 3.000 soles. Entonces, aquí hay dos problemas. Primero, que el corte de 1.088 ya es muy bajo. Muy bajo, claro. 1.500 es lo que los ciudadanos de la población urbana del Perú te dicen que hay que ser para dejar de ser pobre. Pero además hacen ellos mismos una diferencia. Una cosa es dejar de ser pobre y otra cosa es ser clase media. Para cuando tú le preguntas, ¿cuánto cree usted que debe ganar una familia para ser clase media? Te dicen 3.000 soles. Entonces, ¿qué cosa está entre los dos? Hay varias maneras de medirlo. En la situación... Es decir, entre pobre y clase media. Hay un limbo. Hay un limbo. Nosotros, los encuestadores en el Perú y en todas partes del mundo, usamos por eso otro concepto, que es el de los niveles socioeconómicos. Correcto. Donde pueden haber 4, 5, 6. En el Perú hay 5 niveles socioeconómicos. Entonces lo tenemos clasificado por letras. O sea, no usamos el concepto de clase media. Pero el Banco Mundial, que sí lo utiliza, por ejemplo, pone un concepto para ese nivel intermedio que le llama el sector vulnerable, ¿no? O sea, no es una clase media consolidada, no es pobre, pero es vulnerable, porque al menor estornudo, digamos, cae a la pobreza nuevamente, ¿no? Porque están viviendo realmente con las justas. Y de hecho, cuando nosotros le preguntamos a la gente, porque otra cosa que hemos hecho es preguntarle, bueno, si solamente hubiese clase media y pobreza, ¿usted qué se siente? Clase alta, media y pobreza, pero nadie siente clase alta, ¿no? El 50% aproximadamente nos dicen me siento clase media y 45% nos dicen me siento pobre. Entonces es otra manera de verlo, cómo se autodefine la gente. Y cuando le preguntamos realmente, digamos, de dónde sale esto, ocurre de que efectivamente estas personas que se sienten pobres no les alcanza, digamos, con frecuencia para pagar la luz, para pagar los alimentos, ¿no? Ciertamente no les alcanza para ahorrar. Entonces no están inventando, realmente tienen carencias importantes que hace que no se sientan, digamos, de clase media, que se sientan pobres, ¿no? Y tú usas en el artículo que escribiste, entre las cosas que hace clase media tiene cierta capacidad de ahorrar. De ahorro, así es. Y este grupo al cual se hacía mención, como pones en tu blog, no tienen capacidad de ahorrar. Claro, y esto no lo he inventado yo, está en literatura económica que el propio BID cita, que es la capacidad de ahorro es un indicador de clase media. Solamente el 10% de los peruanos encuestados en la población urbana nos dicen que ellos sí tienen capacidad de ahorro.
Hay luego... O sea, 10% de la población total tiene cierta capacidad de ahorro. Así es. Luego tenemos un 50% que nos dicen que viven con las justas, con lo cual podemos asumir que tienen una capacidad de ahorro ocasional, ¿no? Que a veces les ahorran, a veces desahorran, y entonces con eso están más o menos bien. Pero hay un 40% que nos dice, a mí la plata no me alcanza. Consistentemente no me alcanza. Entonces, más o menos coincide con este número que se autodefine como pobre, ¿no? Ahora, cada quien tiene su patrón de consumo. A mí la plata no puede alcanzarme porque me gasto, pues, me compro 5 celulares, 1000 cosas, entonces no me va a alcanzar nunca. Claro. Por eso nosotros usamos un criterio diferente en la investigación de mercados, en los estudios de opinión pública, que es el de niveles socioeconómicos, claro, que vaya con indicadores más objetivos, ¿no? De tenencia de ciertos bienes, educación, cómo es la vivienda, y a partir de eso hacemos una composición y decimos qué porcentaje de gente corresponde a cada nivel, ¿no? Y llegamos más o menos a nivel nacional, incluyendo la población rural, a que aproximadamente el nivel A es muy pequeño, es 2%, ¿no? 2% es A. 2% es A. ¿Y qué hay que hacer para hacer un A? Bueno, o sea, tus informes son estupendos porque a veces, desde hace muchos años les ponías hasta la fotito. Sí, claro. ¿No? Cuando digas, esta es la foto más o menos de cómo es su casa y todo eso. Bueno, digamos que en términos sencillos, al nivel A es el que le sobra la plata. O sea, el que tiene la capacidad de viajar, la capacidad de ahorrar, la capacidad, digamos, de tener gastos de consumo suntuario. Ese es el nivel A. El 2%. El 2%. Luego tenemos un nivel B, que es aproximadamente el 10%, que ese vive, digamos, con todas las comodidades, pero que ciertamente tiene que medirse con el presupuesto, ¿no? Para tener una capacidad, digamos, de ahorro moderada, en fin. ¿Esa era la clase media? La clase media consolidada, podríamos llamarla. Y si tuviéramos que ponerle una foto de Lima, por ejemplo, del país, ¿dónde estaría su casa? En Lima estaría en un distrito tradicional, digamos, en Jesús María, en Lince, ¿no? Claro. El nivel A estaría pues en San Isidro, en La Molina, en algunos sectores de Surco, en San Borja, en fin. El nivel C, que es la clase media emergente, y ahí viene otro error del BID que habla de como el sector de la clase media emergente a un sector que está mucho más abajo. Hasta el D metía en ese grupo. Exactamente, para el BID prácticamente sería el D, pero el C, que es nuestra clase media emergente, ese es otro 20% adicional. Ese es el sector más pujante, el que ha crecido, porque indudablemente ha crecido la clase media. Claro. ¿No? Ha pasado, digamos, hace 10 años era probablemente si sumamos el B y el C, ¿no? Eran como el 15, 18%, ahora son como el 30%. O sea, sí ha habido un crecimiento, pero no a las cifras, pues... No 7 de cada 10. No a 7 de cada 10, ¿no? Entonces, este sector emergente sí está, digamos, en distritos más tradicionalmente populares, ¿no? Hay sectores, inclusive San Juan de Lurigancho, Coma, San Martín, San Juan de Miraflores, en fin. Claro. Y el nivel D es el más gordo, digamos, en la parte urbana, ¿no? Ya es más o menos el 30%, y el nivel E es un 40%. El nivel E está básicamente en el sector rural y obviamente los sectores más pobres en las ciudades, ¿no? Entonces, sigue siendo una pirámide. Mucho se habla del rombo, mi colega Rolando Arellano suele hablar del rombo, pero el rombo es válido para Lima y para las grandes ciudades. Ahí sí tenemos un sector emergente, claro, gordo al medio, y una menor sector de pobreza. Pero si uno suma todo el Perú, incluidos los pueblos pequeños y la población rural, seguimos teniendo una estructura piramidal. Y yo de esta parte que es tan interesante poblacional a la parte política, ¿hay un comportamiento político de esta clase media? ¿Se parecen o en cada clase media hay de todo? Bueno... O en la parte baja y en la parte alta. Claro. Tradicionalmente, digamos, los sectores medios, y por eso es que, digamos, hay acá un componente ideológico también, claro, en este mensaje, han sido más partidarios de la economía de mercado, ¿no? de las ideas liberales, y los sectores pobres, que sienten que el sistema no les da lo que ellos esperan, han sido más partidarios de un cambio radical, digamos, para decirlo en términos sencillos, son los que votaron por Humala, ¿no? Claro. Y obviamente es bueno que los sectores medios vayan avanzando, ¿no? Lo que ocurre es que el avance es más lento que lo que se quisiera, o sea, nada hacemos celebrando una victoria que aún no hemos conseguido. O sea, falta mucho para que el 70% sea clase media. Estamos todavía alrededor de un 30% según las cifras, digamos, de la APIM, quizá 40% según otras cifras como las del Banco Mundial o de la propia autopercepción de la población, ¿no? Pero en ese rango, ¿no?